Está esta mañana aquí en el estudio y le agradecemos mucho que nos visite al diputado federal de Morena, Vidal Llerenas. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto tenerte aquí. Al contrario. Pues tú estuviste ahí presente en las dos comparecencias. ¿Cuál es el resumen que harías? De hecho, tú empezabas con los cuestionamientos ayer, te veíamos con el gobernador Graco Ramírez. ¿Cuál es tu resumen? ¿Cómo entender este ejercicio? Y algunos decían, ¿fue solo catarsis, fue solo circo o va a tener alguna consecuencia lo que escuchamos? Bueno, primero, es un proceso de rendición de cuentas político que son importantes, por eso yo le decía al secretario que las responsabilidades políticas también son importantes. También Creen que claro. no hay responsabilidades políticas, él era el encargado de esta obra y de otras obras que han causado problemas. Tiene que haber consecuencias, creo que esto ha ventilado muchos temas. Ayer el gobernador pues acusa al presidente y al secretario de Comunicaciones de algo muy grave, que es haber inaugurado una obra de manera anticipada, y puede ser que por esto haya pasado lo que pasó, porque había material, había una serie de cosas que tenían que ser retiradas. Incluso ha habido accidentes porque no estaba bien señalizado el tema, ¿no? Entonces, bueno, él acusa de que la obra no se había inaugurado y que fue forzado de alguna manera por el secretario y por el presidente para que se inaugurara. Está también, él menciona una cantidad de ocasiones en las que se advirtieron de los problemas. Se le cuestionó entonces por qué no clausuró la obra, que era algo que se podría hacer. Que además tenía facultades, protección civil del Estado para clausurar. Él decía como que no eran tan graves, es decir, como que no se consideraron que eran tan graves, pero sí había y sí se detectaron. Y bueno, en el caso del secretario, pues había mucha información sobre el tema. Si uno analiza la auditoría que hubo en 2015 sobre la obra, uno encuentra que había problemas en la supervisión, en cambiar el proyecto, en cambiar los materiales, en distintos temas. Él se defiende diciendo, es que eso se está solventando, pero más allá del tema administrativo, es decir, si alguien incurrió en un delito administrativo o penal con respecto a esa auditoría, el tema es que la auditoría demostraba mucha desorganización. El proyecto se modificó y no se justificó, no es claro que las supervisiones se estuvieran realizando, había problemas en las pólizas, es decir, era evidente los focos rojos que había en ese tema, ¿no? Ahora, las versiones que escuchamos tanto de Ruiz Esparza como de el gobernador Graco Ramírez, pues se defienden los dos diciendo no fue mi responsabilidad, es responsabilidad del otro. ¿A qué conclusión llegará el Congreso después de escuchar a los dos? ¿Emitirá algún pronunciamiento? O entonces, ¿quién es el responsable? Pues si uno dice que uno no fue y el otro tampoco, o sea, ¿a quién responsabilizamos? Bueno, es que aquí sí hay responsabilidades CT. O sea, el gobernador tiene sus responsabilidades, especialmente en el tema del rescate. Ahí si eran personal del Estado, ahí tendría que dar explicaciones. Presentó alguna documentación, habría que analizarla, pero el encargado de hacer la obra, supervisar la obra, pagar la obra, pues es Comunicaciones. ¿No? Ahí sí, no era una obra que hacían entre los dos, etc. Es una obra que se hizo con recursos de Fonadim, este fondo del gobierno federal que financia proyectos que van a tener retornos. Banobras administra esto y la Secretaría de Hacienda. Se hizo con este recurso, no con recurso presupuestal, porque van a cobrar en el Paso Express, y fue licitada por ese CT. Ahora, dice el secretario de Comunicaciones, y tú le rebatías ese punto en la comparecencia, que no se pueden fincar responsabilidades políticas, que el asunto va a quedar en la cadena de mando y que será la función pública la que determine quiénes son los funcionarios responsables de estas fallas. Y Función Pública va a rendir algún informe al Congreso. ¿Sabemos qué está haciendo? Porque nadie sabe dónde está la secretaria Arely Gómez. Pues sí, la función pública es la gran ausente en esto y en todo lo demás. Claro. Es decir, la función pública podría desaparecer, además hay que ver aquí a la vuelta a ver si todavía está, existe, ¿verdad? Porque es ausente en absolutamente todos los temas y en este tema. Yo creo que la Secretaría de Función Pública debería estarnos informando qué está sucediendo, qué medidas preventivas tomó durante este proceso, qué medidas va a tomar en otros procesos similares. Ahora, efectivamente, hay dos cosas. Hay una parte, digamos, legal administrativo, que eso corre su curso, y la otra parte sí es política. Es decir, a ver, esta es una obra de una gran relevancia.
Claro. Este señor no pudo, pues básicamente, administrarla. Un delegado de CT que quién sabe quién puso. Entiendo que el director de centros de CT fue 2 veces a ver la obra. Es decir, sí hay fallas importantes de la Secretaría. En una obra prominente, uno entiende que pueden pasar cosas en obra. Claro. Yo no entiendo que pueda pasar en una obra así de importante. Ahí es lo que yo le dije, que pues le hace un flaco favor al propio presidente de la República. Claro. Sería mejor que él renunciara y otras personas asumiera la responsabilidad. En otros países renuncian. Claro, Renuncian y claro. cuando, Sí, por supuesto. y cuando Sí, se hace por la mucho investigación menos. y se ve que hubo un problema, bueno, regresan y pueden estar en otras Pero posiciones. se Por mucho apartan de la menos, aquí hablamos de 2 investigación. vidas, ¿no? Y no nadie quiere asumir Y la hay más responsabilidad. vidas. Yo lo que ayer me di cuenta, se sabía, no me quedaba tan claro, sí ha habido otras vidas que se perdieron durante la obra, porque Sí, 26 aparentemente personas, dice el hubo gobernador. muchos problemas en cuando la obra se realizó. Diputado, ¿qué opinión le merece la falta de sensibilidad tanto del gobierno federal como estatal para llevar este caso? Porque ha sido Sí. evidente, tanto por Ruiz Esparza, ahora también por el gobierno estatal. Sí, ha habido muchos problemas en el manejo de la crisis, Exacto. en el tema de las personas Sorprende fallecidas. bastante Sí. la manera en la que han abordado Sí, esta mucho. tragedia, ¿no? El asunto de las familias, Exacto. cómo se han aproximado de manera muy extraña a las familias en el caso de Comisión de Transportes, pero también el gobierno del Estado, del resto de las personas que también tuvieron problemas en la construcción. Es muy raro, efectivamente pudieron haber sido más asertivos. Ahora, en un hecho político delicado, decías tú, ayer aparece el nombre del presidente, Sí. ¿no? Así El es. gobernador Graco Ramírez dice, yo le dije al presidente que la obra no estaba bien concluida, que había problemas y que no debía ser inaugurada. ¿Qué tendría que pasar? Es decir, el presidente tendría que salir a hablar del tema, tendría que dar una explicación de por qué no estuvo informado, no le dijeron qué era lo que estaba pasando, o por qué vimos este evento apoteósico donde decían, como bien dices tú, que era una gran obra, que iba a durar no sé cuántos años, 30 años o no sé 30 cuántos años años. dijeron que iban a durar, y bueno, a los menos de 3 Sí. meses se les cae. Cuando aparentemente el haber inaugurado antes sí tiene que ver con esto, porque Claro. no se Claro. recogió el material, etcétera, entonces eso ocasionó que se haya acumulado el agua. ¿Tendría que responder el presidente a este señalamiento? Que le Pues hace la el gobernador? presidencia tendría que decir algo, ¿no? Ayer entiendo que el secretario dice que a él no le dijo nada. Ahí es un dicho contra Él otro, afirma que no hay comunicaciones formales, Ajá. pues que no hay oficios donde Graco haya dicho esto que afirma que sí dijo, ¿no? Ajá. Claro, eso no se dice en un oficio normalmente, etcétera. Y yo creo que sí, eso abona la responsabilidad del secretario, ¿no? Es decir, muchos señales en el sentido de que iba a haber problemas en eso. Ahora está el tema de las víctimas. Graco Ramírez ayer presenta una cronología en la que dice, y se hizo todo lo posible por rescatarlos, pero a ver, yo te pregunto, diputado, aquí y en cualquier otro país, decías tú, hay otros países donde renuncian los funcionarios, bueno, también hay otros países, hace un día presentábamos un caso de un socavón muy parecido a este en una carretera de Japón, en donde cayó un automovilista y en menos de una hora ya lo habían rescatado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí tardaron 10 horas para sacar a los tripulantes del vehículo? Y hoy sabemos por la autopsia que no murieron por el impacto, que murieron asfixiados porque Sí, bueno, no los texteaban rescataron a y tiempo. cosas así. Claro. Sí, no sabemos bien, la explicación es clara. Sí se dio explicaciones ayer. Se decía algo así como que seguía cayendo como material de... Que había riesgo, había de riesgo, mayor derrumbe. ajá, etcétera. Hay varias explicaciones. O sea, habría que verificarlas, que un experto pudiera verificar lo que ayer el gobernador presenta, ¿no? Claro, Sí, habría sí que- parece raro Sí que parece alguien se raro, tarde ¿no? tanto 10 tiempo horas. en sacar a estas Sí, sí, personas, sí. pues, ¿no? Pero... Diputado, ¿y qué sigue después de estas mesas? Pues mira, esto obviamente sirve para ventilar el tema. Nosotros suponemos que la Auditoría Superior de la Federación, y lo hemos solicitado, continuará con las auditorías. Mucho de lo que conocemos sí tiene que ver con la Auditoría Superior. Insisto, Función Pública es aquí el gran ausente, porque ellos sí pueden investigar mucho más de distintos procesos que se dieron. Ahí tendríamos que pedir explicaciones. No sé si esto ya también entraría al tema penal, etcétera, Claro. si la Procuraduría tuviera asunto, pero me parece que Función Pública es una autoridad que tendría que estar más informándonos que nosotros. Ahora, lo que vimos, el ejercicio, digamos, interesante, como decías tú, de rendición de cuentas de estos dos funcionarios públicos ante el Congreso, la verdad resultó bastante interesante. Yo no recuerdo mucho una comparecencia donde haya sido tan cuestionados los secretarios, y mira que hay muchas, constantemente acuden, pero ¿qué tendría que pasar? Es decir, no tenemos que pensar ya en una reforma para que el Congreso tuviera más facultades, además de llamarlos y escucharlos,
que después viniera un procedimiento como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. La comisión, cuando citan a un funcionario, a una comisión del Senado, es porque van a investigar y porque va a haber una Bueno, consecuencia. consecuencias. Tenemos una comisión investigadora en la Cámara de Diputados a la que yo pertenezco. Y luego el PRI no nos deja ahí mucho instalarla. Sobre contratos del gobierno. Si nosotros logramos el apoyo, creo que se hace como 130 diputados. Logramos, fuimos con todos los diputados, nos dieron su apoyo y fuimos a la Junta de Coordinación Política, no sabían bien qué hacer ahí, y instalamos una comisión investigadora. Entonces nosotros sí tenemos en la Cámara de Diputados una comisión investigadora de contratos del gobierno y estos contratos pudieran ser investigados. No creo que en este caso los contratos sean el problema. Claro, Estamos sí, pensando pensamos más en caso de Las Odebrecht, acciones. ese tipo, ahí sí, Claro. ahí sí los contratos me parece que son problemas porque en el caso de Odebrecht no conocemos bien los contratos, por ejemplo. Ahí sí, pero creo que ese tipo de comisiones pudieran coadyuvar también, porque en todo caso es no el contrato, pero la ejecución del contrato, que es algo que en México luego no se supervisa. Claro. Y los contratos se modifican. Y Y aquí los eso costos, pasó. ¿no? Lo hemos visto. Y los costos, él dice el secretario que no se incrementan los costos, que se actualizan. Se van a Se actualizar. van actualizando. es lo que- Bueno, vamos a hacer una pausa, pero basta seguir con nosotros aquí el diputado Vidal Llerenas, porque al regresar vamos a hacer contacto con el abogado de la familia de las víctimas, del señor Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero. ¿Qué ha pasado? Porque hay muchas versiones sobre... ellos rechazaron la indemnización después de las expresiones desafortunadas del secretario Luis Esparza, que dijo que pues la indemnización no era por la muerte, era porque para que ahí supieran que se estaba haciendo algo, ¿no? Casi por el mal rato que pasaron, así lo declaró. Y bueno, ahora está la posibilidad de una demanda. Y se hablaba también ayer de presiones desde la SCT, de una llamada en la que les pide el secretario no demandar. Vamos a hablar con el abogado, aquí en presencia también del diputado Vidal Llerenas. Volvemos con este caso del socavón aquí en la ciudad. Y está en la línea telefónica, bueno, aquí en el estudio sigue con nosotros el diputado de Morena, Vidal Llerenas. Estamos hablando del caso del socavón, del Paso Express de Cuernavaca. Y en la línea telefónica saludo con gusto al licenciado Darío Oscos, él es abogado de la familia de las dos víctimas de precisamente este socavón de la familia Mena. Abogado, buenos días. Buenos días, a sus órdenes, con gusto. Vamos a estar aquí y conversando con usted, tanto nosotros como el diputado Vidal Llerenas. Y bueno, ya lo saludo y le pregunto qué es lo que ha pasado, en qué va el tema de pues la indemnización a las víctimas o demanda, qué va a pasar finalmente. Bueno, miren, por lo que respecta a la perspectiva de los familiares de las dos víctimas que desgraciadamente fallecieron en este muy infortunado accidente del socavón del Paso Express de Cuernavaca, se están cursando las distintas instancias procesales a efecto de que ellos puedan obtener eventualmente y lo más pronto posible la justa indemnización a la que legítimamente tienen derecho. O sea, no van a demandar, están esperando negociar una indemnización. No, sí, por supuesto. Los cursos de acción son distintos procesos que se siguen simultáneamente de forma paralela con el objetivo de obtener una resolución que precisamente en su oportunidad se resuelva sobre el pago de la indemnización económica que los familiares tienen derecho a la reparación del daño con una indemnización integral, completa y justa, tanto por daño material como por daño moral. Estamos hablando de más del $1,000,000 que les ofrecían. Sí, por supuesto, esa cantidad siempre se ha referido pues como un paso transitorio para el mal paso que estaban teniendo o el mal rato los familiares. Sin embargo, ello fue declinado desde un principio a los distintos responsables que soportaban ese ofrecimiento. Ahora, abogado, usted ha seguido me imagino que ha tenido reuniones con la gente de la SCT, estuvo al tanto también de estos contactos telefónicos que tuvo la familia con el secretario Luis Esparza. ¿Hubo algún tipo de intimidación, como se dice, o fue alguna llamada pues en tono más amigable? ¿De qué se trató? Pues sí, por supuesto, hemos estado atentos porque las familias nos han informado de inmediato de todos estos acontecimientos y bueno, pues entendemos que la SCT ha tratado de llegar
un arreglo con las familias. Sin embargo, no sabemos, porque no lo han precisado, qué es este arreglo ni cómo lo van a hacer. Lo que sí es cierto es que las familias, en la situación que se encuentran, no están en aptitud psicológica ni emocional de llevar una serie de diálogos para tratar el tema de la indemnización. Entonces, ¿por qué? Pues porque están lastimados en su dignidad, están lastimados en su más íntimo sentir del profundo duelo que llevan ahora, y sobre todo con todo este acoso mediático, con las múltiples comparecencias, entrevistas, información que tienen que estar dando. Pues sí, es evidente que están en un shock emocional que no les permite con claridad y con conocimiento atender una negociación de esta naturaleza. Por eso se les ha instruido específicamente de conducir cualquier tema del catastrófico accidente del socavón con sus abogados. Con sus abogados. Ahora, nos dice usted que el $1,000,000, obviamente ellos lo rechazaron desde el principio. ¿Se puede tener una idea de cuánto es lo que ellos estarían buscando como indemnización, o esto es parte de lo que ustedes están negociando? Bueno, mire, al respecto, lo que le puedo decir es que efectivamente lo que estamos buscando es que se logre la reparación al daño por hecho ilícito, homicidios culposos. Esta reparación al daño debe ser mediante una indemnización y compensación económica justa e integral, y tiene dos aspectos fundamentales. La primera es que las víctimas, los familiares de las víctimas, puedan tener conciencia de que se hace justicia, que se aplica el Estado de Derecho en el sentido de castigar a los diversos responsables, sean entidades o personas públicas o privadas, por una parte, y por otra parte a la justa indemnización bajo los dos criterios de daño punitivo y daño ejemplar, en el sentido de que esta indemnización por concepto de daño moral debe ser tan importante y trascendente, más bajo las circunstancias de este caso que ha trascendido, pues en realidad a toda la sociedad que está indignada. Inclusive ayer lo vimos con la comisión permanente, que unánimemente condenaban públicamente las irregularidades de todo lo que ha acompañado de origen hasta hoy al caso del socavón. Entonces, esta indemnización debe ser punitiva de tal forma importante que inhiba a los agentes infractores todos a reincidir en los delitos, y por otra parte ejemplar en el sentido de que todos los agentes de la industria, máxime en este tipo de asuntos de construcción de obra pública, tengan conciencia de que tienen que cumplir a cabalidad y con toda honestidad el régimen normativo. De otra suerte sabrán que tendrán que enfrentar consecuencias muy graves, muy altas, por estas situaciones de gravísima negligencia. Lo que usted nos dice es que buscan sentar un precedente importante en este tipo de casos con la demanda que ustedes están llevando. Le puedo decir que ya hay precedentes importantes en casos menos catastróficos, menos graves, que menos han traspasado hacia la sociedad misma y el Estado de Derecho, que dan perfiles y referencias importantes para poder estimar el daño, el importe que se debe de pagar. Ahora, ¿su demanda está centrada solamente contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o hay algún tipo de demanda también contra la acción de protección civil estatal? Porque al final el tema del rescate y de la muerte de sus dos representados, sus dos clientes y los familiares, tiene que ver con la acción también de autoridades estatales. En realidad, la responsabilidad es de toda aquella entidad moral o persona física, privada o pública, que haya contribuido al daño por hecho ilícito. Todos son responsables y todos tienen que contribuir. La responsabilidad del hecho ilícito, la ley lo prevé como una responsabilidad solidaria, en donde todos los agentes infractores tienen la responsabilidad de responder por el daño. O sea, podrían estar incluidos los dos niveles de gobierno, pues, o los tres. Los tres niveles de gobierno, y quienes también tengan responsabilidad, incluyendo, pues, no solamente al consorcio constructor, sino también a las empresas que llevaron la supervisión y coordinación de la obra.
Pues me parece muy bien, abogado. Estaremos muy pendientes de estas denuncias, de estas demandas y pues estaremos consultándole, por supuesto. Muchas gracias, abogado. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Ahí está el licenciado Darío Oscos, el abogado de la familia Mena, de víctimas de este socavón del Paso Express. Diputado, el tratamiento a las víctimas, ya te lo preguntaba Brenda, pero pues van a tener que darles una buena indemnización. Sí, y han sido muy poco asertivos en hacerlo, ¿no? Sí, uno esperaría cuando menos eso ya estuviera arreglado, ¿no? Que hubiera una indemnización adecuada, que estuvieran hablando con ellos, que hubiera un trato adecuado. Uno supondría que habría un seguro también, ¿no? Porque es una vía de cuota, además, ¿no? Entonces uno pensaría que tendría que haber un seguro suficiente para pues ese tipo de acontecimientos, ¿no? Y nos damos cuenta que no lo hay. En las auditorías salen problemas con las pólizas. Ahí a lo mejor hay algún tema de que no está bien definido eso, hubo algún problema en ese sentido. Volviendo al papel del Congreso, yo sí te quiero insistir en esto. ¿Habría que pensar a futuro en una reforma en la que el Congreso tenga más facultades coercitivas en este tipo de casos? Sí, que pudiera iniciar investigaciones independientes, que sí las puede hacer, pero que pudiera tener más elementos, pudiera tener más capacidad de hacerlo y pudiera tener más consecuencias. Efectivamente, otros congresos en el mundo sí tienen esta posibilidad. Y de ahí sería, pues lo de Donald Trump, de eso viene. Claro. De eso viene, lo está investigando el Senado, ¿no? Lo está investigando el Senado y hay un fiscal y hay una serie de cosas que se derivan. Y aquí, pues no, estos ejercicios como estos días sí sirven, porque luego parecería como, no, pues nomás fueron ahí y se dijeron de cosas. No, yo creo que sí sirve, porque se ventilan el tema, surge nueva información, los funcionarios lo explican, es decir, si hay un ejercicio además de rendición de cuentas político que sí tiene que darse. Ahora, efectivamente, si eso no se acompaña de otro tipo de acciones, pues sí, no se habría que pensar en una reforma en ese sentido, ¿no? Habría que pensar en una reforma o no sé qué tanto con lo que ya hay, realmente utilizarlo. Muchas veces existen las facultades y no se utiliza por lo que decías tú, porque a veces las mayorías no lo permiten, ¿no? En este caso del PRI, y sobre todo ahora que hablamos de que la tendencia tiene que ir hacia un gobierno o un régimen más semiparlamentario, pues tenemos que pensar en un Congreso mucho más fuerte en este tipo de casos, ¿no? Mucho más presente. Pero bueno, pues agradecemos mucho, diputado Vidal Llenas, haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias.